Generalidades sobre el proceso constitucional de amparo. Sabemos que todos los estados deben tener un sistema jurídico para la protección y defensa de los derechos de los individuos establecidos en la norma constitucional, para que el Estado y las personas respeten y puedan hacer respetar sus derechos constitucionales. Uno de estos medios de protección es el proceso de amparo. De acuerdo al artículo 247 de nuestra Constitución, nos dice que lo puede iniciar toda persona cuando éste estima que se le han vulnerado los derechos que nuestra Constitución nos otorga, excluyendo el derecho a la libertad personal, ya que éste se encuentra regulado por el habeas corpus. Existen diversas definiciones respecto de lo que es el amparo. Estas han venido evolucionando como parte de nuestra realidad social. Entre estas tenemos al constitucionalista mexicano Linares Quintana, quien nos manifiesta que el amparo constituye la garantía que tiene por finalidad asegurar a los habitantes el goce efectivo de sus derechos constitucionales, protegiéndolos de toda restricción, amenaza ilegal o arbitraria contra autoridades estatales o de particulares. El autor, Luis Bastreich, define el amparo como una protección o defensa contra una imposición o exigencia que restringe o desconoce nuestro derecho. Es un proceso instituido en la Constitución, con el carácter de controversia judicial, para que las personas puedan obtener que las autoridades de todo orden, con las excepciones que la ley consigna, respeten y hagan respetar la efectividad de las garantías constitucionales. Es el medio específico y concreto de evitar o corregir los abusos o las equivocaciones del poder público que afecten los derechos del hombre. Por su parte, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia nos lo define como una institución jurídico-procesal extraordinaria en su materia, establecida para proteger al gobernado de los actos de autoridad que vulneran los derechos y garantías constitucionales. Además, sostiene que es un mecanismo procesal constitucional, especial y extraordinario en su materia, que tiene por objeto brindar una protección reforzada de los derechos u otras categorías jurídicas subjetivas, protegibles de rango constitucional y consagradas a favor de los gobernados, frente a los actos u omisiones de autoridades públicas o particulares que los violen, restrinjan u obstaculicen su ejercicio. Sobre la naturaleza jurídica, debe establecerse que el amparo surgió con el propósito esencial de proteger los derechos de la persona humana consagrados constitucionalmente. En su desarrollo se ha expandido para constituir hoy en día la última instancia impugnativa de la mayor parte de los procedimientos judiciales, administrativos y hasta de carácter legislativo, por lo que tutela todo el orden jurídico nacional contra las violaciones realizadas por cualquier autoridad, siempre que esas infracciones se traduzcan en una afectación actual, personal y directa a los derechos de una persona. Muchas discusiones se han generado con el objeto de determinar la naturaleza jurídica del amparo. Algunos autores conciben el amparo como un recurso, como una acción, otros como un proceso y hasta como un juicio. Sobre la naturaleza y la función del amparo, la Sala de lo Constitucional ha establecido que, a la luz del derecho procesal constitucional, se observa que el amparo en cuanto proceso constitucional constituye un instrumento de satisfacción de pretensiones que una persona deduce frente a una autoridad o persona determinada. En consecuencia, todo proceso de amparo supone una pretensión que es su objeto. En nuestro país, el ámbito de protección del proceso de amparo es amplio, puesto que en base a las disposiciones de la Constitución y de la Ley de Procedimientos Constitucionales, pueden ser objeto de protección vía amparo todos los derechos reconocidos en la Constitución, exceptuando el derecho de la libertad, pues este se encuentra tutelado por medio del habeas corpus.
Dicha protección no solo se limita a la privación o a la obstaculización del libre ejercicio o a la restricción o desconocimiento de dichos derechos, sino también ante la amenaza con cualquiera de dichas vulneraciones. Cabe destacar que también en nuestro país se protege mediante el proceso de amparo el derecho a la autodeterminación informativa, a diferencia de otros países que gozan de un proceso determinado llamado habeas data. Ahora bien, cuando se habla de derechos, también se extiende a los contenidos en otros títulos distintos, como por ejemplo el derecho a la estabilidad laboral, a la libertad económica o a un medio ambiente sano, entre otros, comprendiendo no solo derechos que están explícitamente configurados en la Constitución. Finalmente, en lo que respecta a los tratados internacionales, la Sala de lo Constitucional ha sostenido que, si bien existe una vinculación material entre la llamada parte dogmática de la Constitución y los tratados internacionales que desarrollan derechos humanos, esto no equivale a una integración normativa entre ambas en una sola categoría constitucional. Por tanto, la configuración de una pretensión planteada en un proceso constitucional debe fundamentarse jurídicamente en la Constitución, en sus disposiciones expresas, en sus valores o en los principios que se encuentran en su base. Sin embargo, lo anterior no es óbice para que no se puedan invocar tratados internacionales como fundamento complementario para la pretensión. Esto pues, ya que la Constitución, como los tratados internacionales que desarrollan y consagran derechos humanos, dirigen sus ámbitos de vigencias efectivas hacia un mismo sustrato axiológico, la dignidad humana y el catálogo de derechos fundamentales que desarrollan los valores inherentes a la personalidad, como lo son la igualdad, la dignidad y la libertad. En conclusión, cuando hablamos de tratados internacionales sobre derechos humanos, estos solo pueden utilizarse o invocarse de forma complementaria a la pretensión. Así, en base a las disposiciones de la Constitución y del artículo 3 y 12 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, el amparo es un proceso constitucional por medio del cual se protege cualquiera de los derechos contenidos en la Constitución cuando estos han resultado vulnerados, como lo había dicho anteriormente, exceptuando el derecho a la libertad personal, a la integridad física y sus demás derechos conexos, pues estos se encuentran tutelados por medio del proceso del habeas corpus. En conclusión, el amparo es un mecanismo procesal que toda persona puede utilizar cuando considere que cualquiera de sus derechos fundamentales ha resultado lesionado. La capacidad en el proceso de amparo. Este proceso constitucional aplica los conceptos del derecho procesal, por lo que se considera que tiene capacidad procesal para ser parte aquella persona apta para ser titular de derechos y situaciones reconocidas y protegidas por la Constitución. Asimismo, ejercerlas por ella misma, como lo puede ser comparecer en un juicio y realizar dentro de él actos procesales válidos. Pero hay que tener en cuenta los distintos tipos de personas que existen, ya que tenemos a las personas naturales, cuya capacidad procesal se encuentra regulada en el artículo 59 del CPCM. Cuando hablamos de esta clase de personas nos referimos a aquellos derechos que universalmente tiene toda persona solo por el hecho de serla, como lo podría ser el derecho a la vida, el derecho a la salud y el derecho a la libertad. Pero no todos estos derechos o algunos derechos pueden ser alegados como vulnerados por todas las personas. Por ejemplo, los artículos 72 y 73 de la Constitución, ya que estos son los deberes y derechos políticos y civiles de los ciudadanos. O los artículos 115 o 215 de la Constitución, pues estos son referentes a la nacionalidad salvadoreña. Respecto al nasciturus, si bien el artículo 1, inciso segundo de nuestra Constitución establece que se considera a la persona desde el momento de su concepción, y posteriormente el artículo 247 de la Constitución establece que el proceso de amparo puede ser promovido por toda persona, se comprende que la titularidad del nasciturus se encuentra limitada por el derecho a la vida, pues la calidad de persona se le reconoce para que el Estado deba de proteger la vida de los habitantes, así como también la vida dependiente del no nacido. Por el otro lado están las personas jurídicas, cuya capacidad procesal se encuentra fundamentada en los artículos 61 del CPCM, 247 de la Constitución y 3 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, ya que establecen de que toda persona puede pedir un amparo frente a la Sala de lo Constitucional, por lo que esta clase de personas, al encontrarse frente a una vulneración
de sus derechos, pueden recurrir a los mecanismos de protección establecidos para ellos y, en caso de resultar ineficientes, optar por utilizar el proceso constitucional del amparo para obtener una protección reforzada de sus derechos. La legitimación en el proceso de amparo. Podemos considerar a la legitimación procesal como aquella relación que tienen las partes con el objeto del proceso, lo cual les habilita a comparecer en un juicio, ya sea de forma individual o en conjunto, con el fin de obtener una sentencia de fondo. Por lo tanto, dentro de este proceso constitucional, las personas pueden legitimarse activamente o pasivamente. La legitimación activa es aquella que tiene su cimiento en la iniciativa a instancia de parte agraviada del artículo 14 de la Ley de Procedimientos Constitucionales. Consiste en aquel vínculo que tiene el sujeto activo de la pretensión con el objeto del proceso, es decir, que la demanda de amparo debe ser planteada por la persona que ha sido agraviada o dañada en sus derechos fundamentales por una acción u omisión proveniente de una autoridad pública. De no poder realizarlo por ella, tiene que hacerlo mediante su representante legal, un mandatario o, en determinados casos, un tercero que ha sido ratificado y aprobado para que le represente. Respecto a la legitimación pasiva, es aquel vínculo que tiene el sujeto pasivo de la pretensión y su objeto, que ha sido generado por una acción u omisión proveniente de autoridad pública que aparentemente ha vulnerado los derechos de la parte actora. De acuerdo al artículo 12 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, para que haya un válido desarrollo del proceso de amparo, la demanda debe ser planteada contra un funcionario del Estado, un órgano descentralizado, entre otros. Requisitos de admisibilidad de la demanda. Como primer punto, los requisitos formales. Son aquellos que están regulados en el artículo 14 de la Ley de Procedimientos Constitucionales. Hace mención de que para la demanda de amparo debe de hacerse por medio de un documento escrito. Lo puede hacer una persona nacional o una persona extranjera. Como primer punto de que nos habla en el artículo 14, el primer requisito es el nombre, la edad, profesión u oficio del demandante y, en su caso, quien gestione por él. Si el demandante fuera una persona jurídica, se expresará el nombre, naturaleza y domicilio de la identidad. Número 2, la autoridad o funcionario demandado. Número 3, el acto contra el que se reclama. Número 4, el derecho protegido por la Constitución que se considere vulnerado. Número 6, las referencias de las personas del tercero a quien beneficie el acto reclamado. Y número 7, el lugar y fecha del escrito y firma del demandante o quien hiciere su ruego. Todo esto debe de acompañarse con las pruebas pertinentes y debe estar firmado por las partes. Así lo menciona el artículo 162 y 163 del Código Procesal Civil y Mercantil. Como segundo punto, el examen preliminar de la pretensión. Esta es la fase que examina la admisibilidad y la procedencia. Es la encargada que se estén cumpliendo los requisitos formales. En el caso de que no se cumplan los requisitos formales, se le dará una prevención al demandante para que éste, en un lapso de 3 días, a partir de la notificación, pueda subsanar las deficiencias constadas. Esto lo menciona en el artículo 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales. En el caso de que éste no pueda subsanar a tiempo las deficiencias constadas, se dará inadmisibilidad de la demanda, pero este no va a limitar al demandante que pueda presentar nuevamente su queja ya con los requisitos legales y jurisprudenciales establecidos. Y como último punto, la tramitación. Una vez superado el examen de admisibilidad y de procedencia, la Sala de lo Constitucional aceptará la demanda planteada. Eso lo hace mención en el artículo 19 y el artículo 20 de la Ley de Procedimientos Constitucionales. En el artículo 21 y el artículo 22 se hace la mención de que la autoridad o funcionario demandado debe de presentarse en el lapso de 24 horas a partir de la notificación para que éste se limite a expresar lo que se le está demandando, las atribuciones en la demanda planteada. Una vez transcurrido dicho plazo, se mandará a oír al fiscal de la Corte en la siguiente audiencia, conforme al artículo 23 de la mencionada ley. Se pide un nuevo informe a la autoridad demandada, en el cual deberá de hacer una relación de los hechos con las justificaciones en base en el artículo 26 de la citada ley. Luego ocurren los traslados que se mencionan en el artículo 27, de los cuales se efectúan el siguiente orden. Como primero, el fiscal de la Corte, segundo, a la parte actora y por último, al tercero beneficiado, en caso de que éste se acredite
en el proceso para su intervención. Por lo siguiente etapa tiene la finalidad de que las personas puedan intervenir en el proceso, que tengan una oportunidad de hacer argumentaciones que sean necesarias para que fundado o desvirtuar la pretensión procesal incoada. Requisitos de procedibilidad del amparo. En estos requisitos encontramos el agotamiento de recursos y la actualidad del agravio. Sobre el agotamiento de recursos, la Sala de lo Constitucional, dentro de su jurisprudencia, menciona que la pretensión de amparo debe cumplir con una condición especial de procedibilidad, que reúne dos caracteres diferentes. Por un lado, que el actor haya agotado los recursos ordinarios del proceso o procedimiento en que se hubiere causado la violación al derecho constitucional, y por otro lado, que de haberse optado por una vía distinta a la constitucional, tal vía se haya agotado en su totalidad. Esta condición le da al amparo un carácter subsidiario y extraordinario, ya que está diseñado para brindar una protección reforzada a los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, con el propósito de que sea la última vía a recurrir. En razón a lo anterior y por lo estipulado en el artículo 12, inciso 3 y 31, ordinal 3 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, si la demanda ha sido presentada sin haberse agotado previamente otros recursos ordinarios aplicables al caso, debe ser rechazada por haber imposibilidad absoluta por parte del tribunal para conocer de dicha pretensión. Sin embargo, existe una excepción a esta regla y se da en caso de que el demandado no tuviese participación en el proceso de instancia, ya que no se le puede exigir el agotamiento de recursos, porque el agravio proviene de la ausencia de un emplazamiento que le hubiera permitido intervenir en el proceso. En la actualidad del agravio, la Sala de lo Constitucional ha señalado la importancia de que los efectos jurídicos que vulneran los derechos fundamentales no hayan desaparecido a pesar del tiempo transcurrido. Por tanto, se entiende que el acto lesivo debe encontrarse vigente al momento de iniciarse el reclamo constitucional, ya que la finalidad del amparo es la restitución de los derechos constitucionales vulnerados. El órgano competente para conocer el proceso de amparo, según lo establecido en el artículo 247, inciso primero de la Constitución, es únicamente la Sala de lo Constitucional, y la demanda deberá presentarse en la Secretaría de la misma. Sin embargo, las personas que poseen su domicilio fuera de la sede del tribunal podrán presentarla ante un juez de primera instancia, quien deberá acatar lo estipulado en el artículo 15 de la Ley de Procedimientos Constitucionales para su debida tramitación. Actos procesales de conclusión. El proceso de amparo puede finalizar de forma normal y anormal. La finalización normal del proceso se lleva a cabo mediante la sentencia y esta puede ser de dos tipos. La sentencia estimatoria de la pretensión, en la cual se determina que sí existe una vulneración a los derechos constitucionales alegados por la parte actora, y la sentencia desestimatoria de la pretensión, donde se rechazan las peticiones de la parte actora ya que no se comprueba la existencia de la vulneración a sus derechos fundamentales. En el caso de la finalización del proceso de forma normal, se realiza mediante el sobreseimiento, el cual, según el artículo 31 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, se configura en los siguientes supuestos. Primero, por desistimiento del actor, sin que sea necesaria la aceptación del demandado. Segundo, por la expresa conformidad del agraviado con el acto reclamado. Tercero, por advertir al tribunal que la demanda se admitió en contravención con los artículos 12, 13 y 14, siempre que no se trate de un error de derecho. 4. Por no rendirse pruebas sobre la existencia del acto reclamado cuando fuere necesaria. 5. Por haber cesado los efectos del acto reclamado. Y 6. Por el fallecimiento del agraviado, si el acto reclamado afecta únicamente a su persona.